restaurando el sacerdocio. Algo muy importante para nosotros en las familias, algo muy importante para todos nosotros en los hogares, en la vida cotidiana, y especialmente, amados, para cada sacerdote del hogar. Es algo muy, pero muy importante lo que ustedes están haciendo con este programa. Y pues más aún, trayendo estos hombres de la Escritura, estos hombres de la Biblia que nos dejan a nosotros siempre una enseñanza para nosotros poderla aplicar a la vida nuestra, amados. El Padre sea hablando, que sea Él trayéndonos por medio del Ruach, del Espíritu de Santidad, esta palabra, y que si esta palabra realmente es de hombre, pues que caiga en esos corazones secos, ¿verdad? Pero que si esta palabra viene directamente del Ruach, del Espíritu de Santidad, pues que caiga en esos corazones fértiles y que se reproduzca al 100 por uno. Eso es lo que necesitamos para que llegue a muchas más personas y que se haya quitado ese velo de los ojos de todos nuestros hermanos. Bien, amados, sin más ni menos, vamos entonces a iniciar con la palabra que el Padre nos ha dado el día de hoy. Y yo quiero, amado varón o amada hermana que nos está escuchando el día de hoy, porque yo sé que no solamente se conectan varones, sino también mujeres, oidoras de la Torá, que quieren aprender también, algunas mujeres para hablarles a sus esposos, algunas mujeres también interesadas en estos temas que son tan lindos. En la Biblia, amados, hay varones muy conocidos que nos han ministrado grandemente con sus historias durante toda la vida, ¿cierto? Tenemos el caso, por ejemplo, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moshe y, por supuesto, el más grande de todos ellos, nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Hoy quiero hablarles de un varón de las Escrituras que no es de los más estudiados, no es de los más pronunciados, pero que yo sé que tiene una gran enseñanza para todos y cada uno de nosotros, amados. Permítanme hablarles de Nehemías. Nehemías. El nombre de Nehemías en hebreo es Nehemyah o Nehemiyah, y su significado realmente es el Señor consuela o consolación de Yahvé, consolación del Eterno. Nehem, que significa consuelo o compasión, y Yah, que es una forma abreviada del nombre de Elohim, del nombre del Eterno. El solo nombre refleja la idea de que el Eterno es quien consuela a su pueblo, algo que encaja perfectamente con el papel de Nehemías como el líder enviado por el Eterno para restaurar a Jerusalén y para traer esperanza a todos los exiliados. Y antes de continuar, amados, quiero darle una recomendación, varón. Tome papel y lápiz para que anoten, porque yo sé que esto nos va a servir más adelante a todos nosotros. Nehemías es un modelo de liderazgo bíblico que contiene tres cosas importantes, y ahí es donde le digo que tome papel y lápiz. Primero, oración. Segundo, planificación. Y tercero, acción. Porque Nehemías fue un hombre que no solamente se quedó con la oración y con la planificación, como lo vamos a ver, sino que también hubo acción en este hombre. Actuó después de haber hecho una oración. Una oración. Tres cosas importantísimas, amados, que nosotros como líderes y sacerdotes no podemos dejar pasar por alto. Y mucho más cuando nosotros somos esos líderes y sacerdotes. Y yo sé que cada uno de los que nos está mirando aquí son esos sacerdotes de hogar, son esos sacerdotes de cada casa, amados. En esta historia de Nehemías, nosotros vamos a aprender, o mejor dicho, esta historia nos va a nosotros a enseñar a depender totalmente del Eterno, pero también a tener visión y a ser valientes, hombres valientes y esforzados frente a todos los desafíos. ¿A cuáles desafíos? A los desafíos que se nos vengan en la vida, porque nosotros así andemos en Torah, así estemos con el Eterno, pues a nosotros no nos van a faltar los desafíos. He ahí entonces el modelo de vida que nos presentan estos personajes de las Escrituras para que nosotros podamos tener de ejemplo y poder tener esa visión y poder tener o ser valientes frente a todos estos desafíos que se nos van a enfrentar o que se nos van a venir. Vamos a explorar entonces cómo Nehemías enfrentó el desafío de reconstruir los muros de Jerusalén, y eso lo podemos aprender solamente escudriñando las Escrituras, especialmente este libro. Vamos a ver entonces cómo reconstruye esos muros
y lo que nosotros podemos aprender de su vida, como les decía ahora, para poderla aplicar a la vida nuestra, a nuestra vida. Le voy a pedir allí a usted que tenga, por favor, su Biblia abierta en el libro de Nehemías. Yo la voy a abrir por aquí también. Quiero abordar hoy 5 puntos significativos de Nehemías. Escuche bien, amados. El primero, la compasión y la oración de Nehemías. Y eso lo podemos ver en el capítulo 1, del 1 al 11. Vamos a ver también como segundo punto que quiero abordar, la visión y la planificación de Nehemías. Puntos muy interesantes para nosotros. Y eso lo podemos ver en el capítulo 2, versos del 1 al 8. Como tercer punto, la manera en que Nehemías enfrentó la oposición. Porque sí, Nehemías también enfrentó una oposición. Y eso lo podemos ver en el capítulo 4, del verso 1 al 23. Punto número 4, la integridad y el servicio de Nehemías. Integridad y servicio, y lo podemos ver en el capítulo 5, del verso 1 al 19. Y por último, el quinto punto, podemos ver de cómo Nehemías cumple con la misión, cómo Nehemías termina con la obra que él comenzó. Importante eso, que lo que Nehemías empezó, pues lo terminó. Amárrese allí donde están los cinturones, amado. Tome su papel, su lápiz, y vamos a profundizar un poco más en cada uno de estos 5 puntos que nosotros hemos mencionado aquí, ¿ok? Vamos a mirar el punto número 1 y vamos a ver a Nehemías como un hombre de compasión y de oración. Ya dijimos que lo encontramos en el capítulo número 1 de Nehemías, ¿cierto? ¿Cuál es la situación? Y quiero que entremos como en ese contexto histórico, como en ese contexto, para que nos situemos allí. Por un lado, encontramos que Jerusalén había sido destruida por los babilonios. Y aunque algunos judíos ya habían regresado a la ciudad, pues la ciudad todavía seguía en ruinas. La ciudad todavía seguía muy destruida. Existía mucha pobreza todavía en la ciudad. La gente estaba como perdida, sin dirección, como sin gobernante. Estaba perdida realmente la ciudad de Jerusalén. Pero por otro lado, tenemos a este personaje, Nehemías, que vivía en Persia, vivía en Susa y trabajaba como copero del rey Artajerjes. ¿Recuerdan? Un puesto de confianza y un puesto de autoridad. Y muy probablemente, escúcheme bien, Nehemías era un eunuco. ¿Por qué eunuco? Debido al trabajo que él tenía. Debido al trabajo como copero, daba pie para pensar de que él era un eunuco. Porque recordemos que las personas o los personajes que estaban muy cerca al rey y a la reina, pues eran los eunucos. En la historia de los reinos de diversas culturas, es sabido que los hombres de confianza, los que permanecían más cercanos al rey y a la reina, mejor dicho, los que estaban en su hogar, eran eunucos. Algunas versiones no lo mencionan, como la Reina Valera o la BIM. Algunas versiones no lo mencionan, ¿cierto? Pero la versión Septuaginta dice claramente que Nehemías era un eunuco. Y eso me llama mucho la atención, amados, porque seamos sinceros. Para cualquier varón que haya sido eunuco, que haya sido castrado, que albergue en su pensamiento ideas de que cómo podía hacer esto si de pronto perdió fuerza, vigor, tenacidad, templanza, valentía. Algunas personas podrán pensar eso, ¿verdad? Pero Nehemías no, amados. Nehemías nos mostró a nosotros, y escuche bien, amado, que a pesar de ser eunuco, su fuerza, su valentía, su coraje eran determinados por lo espiritual más que por las circunstancias físicas. Y eso es muy bonito de entenderlo, amado. Lo físico no necesariamente tiene que determinar quién eres. Lo espiritual sí determina tu verdadero carácter. Lo espiritual, ¿cierto? En Nehemías fue un eunuco, y a pesar de los estigmas que podamos tener, nos dejó un legado de seguridad, de fuerza y de valentía para continuar adelante. No lo detuvo nada. Miremos, por ejemplo, David. David era un hombre pequeño en estatura y quizás el más lánguido o flacucho de sus hermanos, pero nos mostró ser un gigante espiritual, un gigante a nivel espiritual, ¿verdad? Entonces resulta que Nehemías escucha la noticia de que en Jerusalén los muros están derribados y que las puertas están quemadas. ¿Y cuál fue la reacción de este varón?
¿Cuál fue la reacción de este hombre? Y estoy parafraseando algunos versos para no hacerlo tan extenso. La reacción de Nehemías fue llorar, lamentarse y ayunar. ¿Y qué nos demuestra esto a nosotros de un hombre realmente con un corazón conforme al Padre, de un corazón como el del Eterno? El profundo amor por Elohim y su pueblo. El profundo amor que Nehemías tenía por el Eterno y por el pueblo. La compasión que Nehemías evidenció nos habla del gran corazón que tenía él. ¿Por qué? Mire, Nehemías tranquilamente pudo haber dicho, bueno, yo estoy bien aquí en el palacio, sirviéndole al rey Artajerjes. Qué pesar de los que están allá en Jerusalén, ¿cierto? Voy a hacer una oración por ellos, voy a orar bastante por ellos. Y desde aquí, desde el palacio donde yo estoy cómodamente, los voy a hacer mucha fuerza y mucha oración. Pero yo estoy acá viviendo mi propia vida. Estoy en abundancia, en medio de lujos, y la única cosa por la que tengo que preocuparme, diría Nehemías, es por servirle al rey. Pero no, amados, Nehemías no hizo eso. Nehemías se dolió con el pueblo y se afligió completamente. Y por eso es que Nehemías, en el capítulo 1, del verso del 4 al 11, nosotros encontramos una oración ferviente, estructurada. Escuche bien, una oración ferviente, pero estructurada de la siguiente manera. Yo quiero que usted vaya a Nehemías 1:5 en adelante, porque primero vemos ahí el reconocimiento de la grandeza de Elohim. Dice el verso 5, oh Yahvé, Elohim de los cielos, fuerte, grande y temible. Fuerte, grande y temible. ¿Qué es lo que hace Nehemías aquí realmente, amados? Exaltación al Padre Celestial. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros cuando oremos. Realmente primero comenzar con una exaltación completa al Padre Celestial. Así lo hizo Nehemías. Y asimismo, recordemos que nos enseñó Yeshua en el modelo de oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Exaltación, primeramente, al Señor de señores, al Rey de reyes, a nuestro Adón, al Padre, al Todopoderoso. Lo exaltamos. Y segundo, viene la confesión de pecados. Nehemías reconoce en el capítulo 1 del 6 al 7, reconoce los pecados, el pecado de Israel, pero importante, que también reconoce el pecado suyo. También reconoce el pecado de él. Dice el verso 6, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, dice el verso 7, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moshe, tu siervo. Nehemías estaba reconociendo no solamente su pecado, sino también el pecado del pueblo. Y así mismo nos enseñó Yeshua a nosotros en el modelo de oración que él nos dejó. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Entonces la importancia de orar como pueblo, de pedir perdón por mis pecados, pero también por mis ofensas y las ofensas y los pecados de otros es de suma importancia, amados. Y mucho más cuando nosotros somos líderes, cuando nosotros somos pastores, cuando nosotros tenemos a cargo algunas personitas que el Padre nos ha dado para que nosotros las administremos. Pues es importante que no solamente nosotros traigamos nuestros pecados, hay que hacerlo, pero también orar por los pecados del pueblo, por los pecados de esas ovejitas del Eterno. Es importante. Tercero, pide a Elohim que cumpla su palabra de restauración. Es un recordatorio de las promesas del Padre. Y lo vemos en el verso 8 y 9. Dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moshe tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías entonces recuerda la promesa que el Eterno hizo a su pueblo, que reuniría a los dispersos y los reuniría en Jerusalén. Y Jerusalén estaba siendo destruida. Las murallas y la puerta estaban en ruinas. ¿Verdad? Yeshua también nos enseña a nosotros que cuando oremos al Padre,
Oremos conforme a las promesas que ha dado a su pueblo. Como dijo Yeshua, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Esta es una promesa maravillosa, amados, que su reino va a venir a nosotros, una promesa excepcional, maravillosa. El cuarto punto que encontramos en la oración de Nehemías es el siguiente, y es una petición, escuchen, una petición específica, puntual. Nehemías pide favor delante del rey. Miremos el verso 11 que dice, te ruego, oh Yahvé, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Dice Nehemías. Y aquí Nehemías pide al Eterno que le dé favor delante del rey. Fue un nombre concreto, específico en lo que él estaba pidiendo. No se quedó divagando o Nehemías no se quedó pidiendo cosas tan generales, abstractas, que no son efectivas en la oración. Él no se quedó redundando ahí realmente. Fue un hombre específico en la oración. Importante entender eso, amados. Mire, por ejemplo, hay personas que piden al Eterno por todos los pobres que hay en el mundo. Y quiero que no me lo vaya a malinterpretar. Esa es una oración muy hermosa, una oración muy linda, pero nace de un corazón ingenuo y poco conocedor de la palabra, porque el mismo Yeshua dijo que siempre tendríamos pobres en nuestros medios, en Mateo 26:11. Así es que quitar la pobreza mundial se convierte en una utopía en nuestros tiempos. Eso va a pasar, eso pasará y va a pasar cuando venga Yeshua. Ahora, una oración específica y efectiva, partiendo de este mismo ejemplo de la pobreza, sería, Padre Eterno, te pido por fulanito, por peranito, para que tú les des un empleo, mejora su situación económica, haz un milagro financiero en la casa de mi hermano tal, de mi hermana tal, ayúdales con esto, búscales un trabajo, un empleo, mira lo que, pero siendo específicos con el hermanito o siendo específicos con esta persona. ¿Por qué? Porque la oración específica tiene mucho, pero mucho poder, amados. La oración específica de Yeshua en el Padre Nuestro fue, danos hoy, Padre nuestro, pan de cada día. Recuerda, yo te invito a que identifiques cuál es la oración específica en este momento en tu vida, amado, para que le hagas al Padre. Dice la palabra que nosotros no recibimos porque no sabemos pedir, porque pedimos mal, porque hay veces pedimos para nuestros propios deleites. En Santiago 3:4-17. Aprendamos de esto que llevamos, de este primer capítulo de Nehemías, que antes de enfrentar cualquier desafío, amado o amada que me estás escuchando, primero debemos llevarlo al Eterno en oración, reconociendo que Él es quien nos da a nosotros la dirección y la fuerza y la valentía. ¿Ok? Vamos a continuar entonces con el punto número 2. Nehemías como un hombre de visión y planificación. Y eso lo podemos ver en el capítulo 2 de Nehemías, del verso 1 al 8. Miren, a pesar del dolor que tenía Nehemías de haber recibido la noticia de la situación que estaban viviendo en Jerusalén, Nehemías actuó con valentía y no se quedó callado. Actuó con valentía, actuó, pero primero oró, ¿verdad? Y en eso estamos claros, pero también actuó. Muchas personas, por el contrario, cuando están en momentos difíciles, más bien se tragan todo, no cuentan nada, se tragan para ellos mismos, llevan la carga ellos solos, y eso es malo, eso nos enferma, amados, nos mata el estrés y no permite que otras personas les ayuden. Cuando usted tiene a alguien de confianza, que usted le puede contar sus cosas, usted se siente como desahogado, como libre. Cuando Nehemías expresó su sentir, la tristeza que tenía, abrió la posibilidad para que el rey Artajerjes le ayudara. Recuerda, Nehemías se presentó ante el rey con tristeza y déjeme decirle que ese era un acto arriesgadísimo en la posición de copero. Vamos a mirarlo en Nehemías capítulo 2 del 1 al 3. Dice, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estaré triste en mi rostro cuando la ciudad
casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y miren lo que le preguntó el rey inmediatamente en el verso 4. ¿Qué cosa pides? Nehemías 2:4. ¿Qué cosa pides entonces, Nehemías? Y Nehemías lo que hace es orar rápidamente antes de responder. En esos segunditos que tenía Nehemías entre cuando el rey le preguntó y él le tenía que responder, lo que hizo fue orar. Este era un hombre que pedía dirección del Eterno en todo momento, amados. Y cuando Nehemías le respondía al rey, le presenta un plan claro y específico. No redundó, rey, es que, mire, pasa lo siguiente. Yo creo, no, fue específico. Le presentó un plan claro y específico. ¿Qué solicitó Nehemías? Varones, ¿qué solicitó? Permiso para ir a Jerusalén, materiales para la construcción y cartas de seguridad. ¿Qué nos demuestra esto a nosotros de este hombre, de Nehemías? Que no solo oró, sino que también planificó cuidadosamente. Tuvo un plan de contingencia, amados. La fe no es pasiva, combina oración con acción. Oración con acción estratégica. Como dice el libro de Santiago, Jacob 2:17, la fe sin obras no sirve, está muerta. Y escuche bien, amado varón, la planificación es esencial para un líder. ¿Por qué? Porque establece una hoja de ruta clara para lograr los objetivos, optimiza los recursos disponibles y permite, amados, anticipar desafíos. Es importante. Sin una planificación adecuada, incluso las ideas más brillantes que nosotros podamos tener pueden fracasar. ¿Por qué? Por falta de una dirección o por falta de una preparación. Por eso hay que planificar. La planificación es esencial. Un líder sin planificación no es un buen líder. Hay que planificar. En Nehemías 2, del 12 al 16, vemos cómo él inspecciona las murallas de noche sin informar a nadie de sus planes hasta que ya estuvo listo. Esto muestra la prudencia de Nehemías. Esto muestra su habilidad y su estrategia. Un hombre también con estrategia. Nehemías, tenemos claro, primero oró, planeó y ahora está listo ¿para qué? Para ejecutar. Oró, planeó y ejecutó. Y por supuesto que cuando nosotros estemos orando, planeando y ejecutando, se pueden levantar oposiciones en medio de la ejecución. Claro que sí, eso no va a faltar. Y ese es el punto número 3. Nehemías, un hombre que enfrenta la oposición externa e interna. Y eso lo vemos nosotros en el capítulo 4, amados. Dice el verso del 1 al 3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Esa es la amenaza. Porque Nehemías tuvo burlas y tuvo amenaza. Ahí vimos la amenaza. Y el verso 3 dice, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si se montase allí, si se subiese una zorra, pues lo derribaría. Esa es la burla. Entonces, amados, escuchen bien, porque enemigos como Sanbalat y Tobías, que se burlan del pueblo, así mismo vamos a tener nosotros en nuestra vida. Estos hombres se burlaron del pueblo de los judíos diciendo, ¿acaso revivirán las piedras quemadas de los montones de escombros? Y puede que se burlen de ti a sí mismo. ¿Acaso tú, pastor Willy, eres capaz de levantar aquello? ¿Acaso tú, fulanito de tal, eres capaz de terminarlo uno? ¿Acaso tú, amada, eres capaz de llevar eso a cabo? Los van a ver, las burlas, las amenazas. ¿Pero qué hizo Nehemías? Sin embargo, Nehemías oró nuevamente, amados. Y a pesar de que sus enemigos estaban conspirando para atacarlos y hacerles daño, Nehemías animó al pueblo a seguir trabajando. Eso es lo que es un líder. Animarlos a que sigan trabajando, pese a las circunstancias, pese a cualquier conflicto que se pueda haber allí. Porque los va a haber, amados. Y eso para nada desmotivó a Nehemías. Antes le dio más fuerza. Y más bien Nehemías se enfocó y fortaleció la oración. Es el verso del 4 al 8, en el capítulo 4, del 4 al 8. Oye, oh Elohim nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio.
no cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y el verso 7 dice, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, se enojaron mucho. Y el verso 8 nos dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Miren, Nehemías se enfrentó muchas burlas, amado. Nehemías se enfrentó muchas amenazas, conspiraciones de sus enemigos, Sanbalat, Tobías y Gesén, llámelo primo, prima, hermana, padres, familia, amigos, trabajo, pero sin embargo no se dejó intimidar, amados. Sin embargo fue un hombre que no se dejó intimidar por nada, ni por nadie. Antes, por el contrario, decidió continuar trabajando con determinación, trabajando con ímpetu, trabajando con amor para el pueblo y para el Padre. Yo se los decía ahora, lo vimos ahora. Era un hombre que se pudo haber quedado muy tranquilamente en su palacio de copero con el rey, con sus comodidades y orar desde ahí por el pueblo. Pero este fue un hombre que no solamente oró, también actuó. Tenemos mucho que aprender de este varón, amados, ¿verdad? Y dice la escritura que con una mano edificaban y con la otra empuñaban la espada, con la otra se defendían. ¿Qué es lo que hace Nehemías entonces ante la oposición? Porque tenemos que aprender de esto, ¿verdad? Tenemos que aprender de esto. Ora, amados, ora y con valentía defiende la obra del Eterno. Esto puede ser un mensaje para los pastores, amados. Ora y defiende la obra con valentía. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como líderes, defender la obra con valentía, pero hay que orar. Amén. Entonces Nehemías coloca guardias armados en los puntos vulnerables. En Nehemías capítulo 4, verso 13 dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. 2. Motiva al pueblo con estas palabras. En el verso 14, no temáis, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas. Tercero, establece un sistema de alerta para la defensa. En el verso 20, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, ese es un sistema de alerta para la defensa. Dice, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, de los chofares, reunidos allí con nosotros, nuestro Elohim peleará por nosotros. Este era un hombre que confiaba plenamente en el que lo había enviado allí a hacer la obra. En nuestra vida nosotros enfrentamos oposiciones espirituales y emocionales, las que usted quiera, pero como Nehemías, nosotros debemos confiar en el Padre, pero también debemos ser estratégicos en nuestras acciones, amados. Estratégicos. Vamos a mirar el punto número 4 y vamos a ver a Nehemías como un hombre de integridad y servicio. Y vamos a verlo en el capítulo número 5 de Nehemías. Nehemías entonces confronta la justicia dentro del mismo pueblo. Nehemías se entera de que los ricos están explotando a los pobres con altos intereses y el pueblo se quejó con Nehemías. En Nehemías capítulo 5, del verso 2 al 4, o del verso 2 al 5, nosotros vemos que le dice, hemos pedido prestado grano para comer y vivir, en el verso 2. En el verso 3 le dice, hemos empeñado nuestras tierras a causa del hambre. En el verso 4 dice, y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y sobre nuestras viñas. El verso 5 dice, he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, o sea, como esclavas. Tuvieron que dar sus hijos, tuvieron que dar sus hijas como esclavas, porque no tenían cómo pagar y tampoco tenían posibilidad de rescatarlas, porque si las tuvieron que entregar por deudas, ¿de dónde iban a sacar para volverlas a recuperar? Y esto es una lamentable situación, amados.
Había una lamentable situación ocurriendo al interior del mismo pueblo, en la que algunos dirigentes estaban aprovechándose de la situación económica de las personas, estaban siendo usureros, las personas perdían sus tierras, sus propiedades y no tenían con qué pagar, a tal punto que tenían que dar a sus hijos como esclavos. Nehemías entonces los confrontó. Este hombre valiente los confrontó y reprendió a todos los nobles, a todos los ricos y a todos los oficiales. No le importó quién fuera, los reprendió. Y en el capítulo 5 del verso 11 les dice, les ruego que les devuelvan hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandan de ellos como líderes, perdón, como intereses. Devuélvanle todos, devuélvanlo. Nehemías lo que mostró aquí fue un alto nivel de integridad y como gobernador, él no abusó en lo absoluto de su posición para beneficio personal. Nehemías luchó totalmente contra la injusticia, como la explotación de los pobres. Los líderes, amados, debemos ser muy justos, honrados y preocuparnos realmente por el bienestar de los demás. Nehemías se dio a ellos, estuvo con el pueblo, comprendió su sufrimiento y los motivó a que trabajaran juntos en una gran obra. Eso es lo que hace un gran líder, amados. Era imposible realmente para un solo hombre reconstruir las murallas de Jerusalén. Aquí había que trabajar en Ejat. Nehemías no construyó los muros solo, involucró a todo el pueblo, involucró a las familias. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que trabajar en equipo. Yo no sé si usted está entendiendo, amado, lo que yo le estoy queriendo decir, o lo que el Padre nos está queriendo hablar por medio de esta enseñanza. Cada familia trabajó en una sección específica para que juntos pudieran lograr la reconstrucción en un tiempo récord. Eso lo pueden ver ustedes en Nehemías 3. Ahora, los logros más grandes se alcanzan, amados, es cuando las personas trabajamos en ella, cuando trabajamos en unidad. Cuando trabajamos en EJAD es cuando logramos los logros más grandes. Vamos a ver el punto número 5 y vamos a ver aquí a Nehemías como un hombre que completa la misión, termina la misión, no la deja a medias, no la deja empezada, termina lo que realmente empezó. Y este es un punto donde lo vamos a enfocar prácticamente en el capítulo 6. Los hombres del Eterno, amados, no dejan las cosas empezadas. Escuche bien, hay que dar cumplimiento a todos los encargos del Eterno. Todo lo que el Padre nos encarga a nosotros, pues tenemos que terminarlo. No lo podemos dejar empezado. No podemos dejar cosas inconclusas. Yo he conocido muchas personas que comienzan muchos proyectos, pero no terminan nada. No son estables, no perseveran. Hay que perseverar. Hombres que a la más mínima distracción o inconveniente que tienen, abandonan su misión. Nehemías identificó que sus enemigos estaban tratando de poner distracción y engaños, pero ¿qué hizo Nehemías? Él continuó. Mire, esa distracción, esos engaños, esas interrupciones, por decirlo así, a nivel espiritual, laboral, siempre las vamos a tener, amados. Siempre las vamos a tener. Sanballat y Tobías intentaban distraer en todo momento a Nehemías con reuniones falsas. ¿Y cuál fue la respuesta de Nehemías? Yo estoy haciendo aquí una gran obra y yo no puedo ir. ¿Por qué voy a dejar la obra inconclusa, empezada, para ir a ustedes a atenderlos? Y esta distracción trataron de ponérsela 4 o 5 veces, trataron de ponerle trampa, pero Nehemías no cayó en ella. Y la quinta vez volvieron los enemigos con una carta diciendo que la obra de Nehemías, la obra que él hacía, era para él proclamarse rey en Judá. Pero en el verso 8 del capítulo 6 se les dijo, no hay tal cosa. Eso no es lo que yo quiero. No hay tal cosa como ustedes lo dicen, sino que de tu corazón tú lo inventas. Diríamos, de la abundancia del corazón habla tu boca. Entonces, como el enemigo no pudo distraer ni destruir a Nehemías, el enemigo recurrió a otras las artimañas y estrategias más peligrosas que siempre se utiliza hasta el día de hoy. Y es el chisme y los rumores.
el chisme y los rumores. ¿Y cómo respondió Nehemías a los rumores y a las amenazas? Otra vez, con oración y trabajando constante. A este varón nada lo iba a detener, nada podía detenerlo. Este era un hombre con determinación y enfocado en una misión que el Padre le había dado y tenía el respaldo del Eterno. Fue terminado, pues, el muro el 25 del mes de Lul, en 52 días, tiempo récord. En 52 días los muros de Jerusalén fueron reconstruidos. Eso es un logro que asombró a sus enemigos y glorificó a Elohim, glorificó al Todopoderoso. Y quiero hacer un énfasis que en este tiempo, cuando construían nuevamente las murallas, no existía la maquinaria ni las herramientas que existen el día de hoy. Fue una labor que requirió de mucho esfuerzo físico, de oración, de fe, y escucha bien, amado, de perseverancia. Porque cualquier otro, con las amenazas y las burlas, hubiera cesado. Perseverancia, un logro impresionante, dadas las condiciones adversas, como la oposición externa y la falta de recursos, ¿no? Cuando nosotros dependemos de Elohim por completo y nos mantenemos enfocados, nosotros podemos completar la obra que Él nos ha encomendado a nosotros, hermanos, a pesar de las dificultades. Nehemías creyó, él creyó que podía hacer lo que parecía imposible para muchas personas, y era reconstruir los muros en medio de las amenazas y con los recursos tan limitados o tan mínimos que ellos tenían en ese tiempo. Su fe en el Padre y su determinación lo llevaron a cumplir exitosamente los planes divinos que el Eterno había puesto en su corazón. Con visión, fe y trabajo, nosotros también podemos superar desafíos aparentemente imposibles, amados. Con visión, con oración, con fe, con trabajo, con perseverancia. Nosotros también podemos superar esos desafíos, amados, que hay veces parecen imposibles. Pero recuerden que lo que parece imposible para nosotros no es imposible para el Padre. Nosotros hagamos lo posible, porque el Padre siempre y en todo momento hace lo imposible. Entonces, después de completar los muros, Nehemías no se enfocó en celebrar sus logros, para nada, sino en restaurar la adoración al Eterno. El pueblo reconoció la soberanía del Altísimo y renovó el compromiso con él. Todo lo que nosotros hacemos debe apuntar a glorificarlo a él, amados, y a fortalecer nuestra relación, primeramente con el Eterno. Quiero que nosotros veamos que Nehemías es un modelo de fe, un modelo de liderazgo, de perseverancia, de obediencia al Eterno, amados. Nehemías entendió que no bastaba con reconstruir los muros. El pueblo también necesitaba restaurar su relación con el Eterno. Se tenía que dar en el pueblo la renovación espiritual junto con la física. Ya se había dado la renovación física, que era reconstruir las murallas. Ahora se tenía que dar esa renovación espiritual. Por eso promovió la lectura de la ley nuevamente, el arrepentimiento y la renovación del pacto con Elohim. Eso lo pueden buscar y lo pueden ver ustedes en Nehemías 8, verso 10. Además de trabajar por objetivos materiales, nosotros también debemos buscar la renovación espiritual y una relación mucho más profunda con nuestro Creador. Nehemías es un libro inseparable, oiga, inseparable de Esdras. Originalmente Nehemías y Esdras eran considerados un solo libro, porque juntos narran la reconstrucción del templo, las murallas y la restauración, muy importante, espiritual también del pueblo. Entre muchas de las enseñanzas que nosotros podemos abstraer del libro de Nehemías, nosotros podemos sintetizar los 5 puntos que abordamos en este programa como ejemplos que todo varón del pueblo de Elohim debe seguir, amados. Perdón, y yo se los quiero recordar. Primero, ser hombre de oración. Escríbalo ahí, ser hombre de oración. ¿Por qué? Porque antes de actuar, tenemos que llevar todo al Eterno en oración, reconociendo nuestra dependencia absoluta de Él. Segundo, tener visión y planificar. El Padre usa hombres que tienen un corazón dispuesto y una mente estratégica. Ser hombre de oración
Y segundo, tener visión y planificar. Tercero, permanecer firmes en la adversidad. Perdón. Tenemos que permanecer firmes. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos permitir que las críticas, el temor o el desánimo nos detengan ante una misión que el Padre nos ha dado. Cuarto, vivir con integridad y con servicio. Así como Nehemías, un ejemplo para los demás, para las acciones. Vivir con integridad y con servicio. Y quinto, nosotros tenemos que terminar lo que empezamos. Nosotros no podemos darnos el lujo de dejar las cosas a medias. Cumplamos con fidelidad esas tareas que el Eterno nos encomienda a nosotros, siempre y cuando sean de su entera voluntad y sean para su gloria. Amados, yo creo que este es el momento, es el tiempo de evaluarnos, de evaluar. ¿Y qué debemos evaluar? Por ejemplo, yo diría, ¿qué muros necesitamos reconstruir en nuestras vidas el día de hoy? ¿Cuáles son los muros que yo tengo que reparar en la vida mía o en la vida de mi familia como sacerdote de este hogar? Nuestra relación con el Eterno, nuestra familia, tu congregación, tu carácter. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que reparar el día de hoy, amado? Que tienen esas grietas gigantes que no nos están permitiendo a nosotros llegar a un nivel espiritual mucho más alto. Padre nos quiere poner. ¿Por qué? Porque hay grietas en nuestras murallas, hay grietas realmente, que es tarea de nosotros como sacerdotes, reparar esas grietas, tapar esos huecos, nos pueda bendecir de la forma que Él quiere, mis amados, con valentía, con fe, con oración. Yo te quiero decir, amados, que hoy, como Nehemías, tenemos que confiar en el Eterno, orar fervientemente y actuar con fe. Tenemos que actuar con fe. Amén. El Eterno les bendiga grande y poderosamente, amados. Muchas gracias, varones de Elohim. Que el Padre les bendiga a todos y cada uno de ustedes y a sus familias. Amén.